Hola a todos. Prepárense para una inmersión profunda en la increíble isla de Sumatra. Hola. Hoy nos adentramos en las profundidades de su página de Wikipedia en español. Ajá. Un verdadero cofre del tesoro con datos fascinantes sobre esta isla. Interesante. ¿Listos para descubrir por qué Sumatra es mucho más que la sexta isla más grande del mundo? Por supuesto, Sumatra es una isla que a menudo se pasa por alto. Pero créeme, tiene mucho que ofrecer. Ya lo creo. Desde su historia hasta su biodiversidad, pasando por su cultura, prepárense para sorprenderse. Totalmente de acuerdo. Y empecemos por algo que me llamó la atención. Dime. El nombre Sumatra. ¿Sabías que antes se la conocía como Suvarnadwipa? Sí, un nombre que evoca riqueza, ¿verdad? Sin duda. Y no es casualidad. Ah, no. Ese nombre probablemente se debe a los abundantes depósitos de oro que se encontraban en la isla. Claro. Suvarnadwipa significa isla de oro en sánscrito. Sí, exactamente. Es fascinante cómo un simple nombre puede revelarnos tanto sobre el pasado de un lugar. Totalmente de acuerdo. Y luego, con la llegada del poderoso reino de Samudra Pasai, el nombre cambió a Sumatra. Ajá. Me pregunto si este cambio de nombre refleja también un cambio en la dinámica de poder en la región. Sin duda, el reino de Samudra Pasai con su fuerte influencia marítima marcó un antes y un después en la historia de Sumatra. Su nombre ligado al de la isla es un recordatorio de su importancia. Impresionante. Y hablando de historia, Sí, la geografía de Sumatra también tiene mucho que contarnos. claro. Es una isla con una columna vertebral montañosa, ¿no? Las Sí. montañas Barisan, Así es. donde se encuentra el imponente volcán Monte Kerinci. Impresionante, ¿verdad? Uf. Y no olvidemos que Sumatra se encuentra en el anillo de fuego del Pacífico. Cierto. Esta ubicación privilegiada Sí, le otorga una belleza natural impresionante, totalmente. pero también la hace vulnerable a terremotos y erupciones volcánicas. Claro. De hecho, algunos de los terremotos más fuertes de la historia se han registrado en Sumatra. Una tierra de contrastes, ¿no? Por un lado, la fertilidad de sus suelos volcánicos y por otro, el riesgo constante de desastres naturales. ¿Es así? Y hablando de contrastes, Dime. las vastas llanuras orientales, aunque pantanosas, son un hervidero de vida. Esas llanuras, aunque a simple vista parezcan inhóspitas, son cruciales para la economía de Indonesia. Ah, sí. Allí se concentra la producción de aceite de palma y petróleo, Entiendo. dos recursos de gran importancia, pero que también plantean serias preocupaciones ambientales. Claro. El impacto ambiental es un tema que no podemos ignorar. Por supuesto. Y hablando de impacto, Sí. la biodiversidad de Sumatra es asombrosa, ¿no? Impresionante. Orangutanes, tigres, rinocerontes. Es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Lo es. Pero lamentablemente esa biodiversidad está amenazada. Lamentablemente, sí. La deforestación impulsada por la expansión de la agricultura y la tala ilegal Ajá. está destruyendo el hábitat de estas especies a un ritmo alarmante. Es una realidad preocupante. ¿Qué implicaciones tiene la pérdida de esta biodiversidad? Muchas. No solo para Sumatra, Claro. sino para el mundo entero. La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias a nivel global. La extinción de especies afecta el equilibrio de los ecosistemas, la disponibilidad de recursos naturales e incluso nuestra propia salud. Vaya. Es un problema complejo que requiere soluciones urgentes. Totalmente de acuerdo. Cambiando un poco de tema, Sí, me gustaría saber más sobre la gente de Sumatra. claro. La isla está dividida en 10 provincias, Ajá. cada una con sus propias características. Sí. Y su población es increíblemente diversa, con más de 52 idiomas. Esa diversidad lingüística y cultural es una de las mayores riquezas de Sumatra, Increíble, ¿no? desde las bulliciosas ciudades de Medan y Palembang Sí. hasta las remotas aldeas en las montañas. La isla es un mosaico de culturas y tradiciones. Fascinante. Y a pesar de esta diversidad, la isla ha estado unida por su historia, ¿verdad? Sin duda. Desde el antiguo imperio Srivijaya Sí. hasta la llegada del Islam y la posterior colonización europea, Sumatra ha experimentado grandes transformaciones. Sin duda. La historia de Sumatra es un fascinante viaje a través del tiempo. Un viaje que nos permite comprender mejor la complejidad de la isla en la actualidad. Claro, Y es precisamente esa complejidad lo que la hace tan interesante. estoy de acuerdo. Sumatra no es un lugar que se pueda definir en unas pocas palabras. Para nada. Es una isla llena de contrastes, Sí, de luces y sombra, por supuesto. de desafíos y oportunidades. Exactamente. Y es esa mezcla de elementos lo que la convierte en un lugar tan especial. Totalmente de acuerdo. Un lugar que merece ser explorado en profundidad. Y ahora que ya hemos sentado las bases, Sí. me gustaría profundizar en algunos de los aspectos más fascinantes de Sumatra. Me parece genial. Comencemos, por ejemplo, con la historia de los nombres que ha recibido la isla a lo largo del tiempo.
Me parece una excelente idea. Los nombres, como ya hemos visto, pueden revelarnos mucho sobre la historia y la identidad de un lugar. Totalmente. Adentrémonos en el pasado y descubramos que nos pueden contar los nombres de Sumatra. Vamos allá. Retomemos nuestra inmersión en Sumatra, explorando ahora la fascinante historia de sus nombres. Es increíble cómo algo tan simple como un nombre puede revelar capas de historia y cultura, ¿verdad? Totalmente. Ya hemos hablado de Suvarnabhupa, la isla de oro, que nos habla de su riqueza aurífera en la antigüedad y la influencia de la cultura india. Pero me pregunto, ¿qué otros nombres nos ayudan a comprender mejor la evolución de Sumatra? A medida que la influencia india fue disminuyendo, otros nombres fueron surgiendo, reflejando los cambios culturales y políticos que experimentaba la isla. Por ejemplo, en textos árabes del siglo XV al XIII, encontramos el nombre Lamri. Lamri. Suena completamente diferente a Suvarnabhupa. ¿Qué nos dice este nuevo nombre sobre la Sumatra de esa época? Lamri era utilizado por los geógrafos árabes para referirse a un reino cercano a la actual Banda Aceh. Este reino era un punto clave para los comerciantes árabes que llegaban a Sumatra. Y su nombre nos habla de la creciente influencia del Islam en la isla durante esos siglos. Claro, la llegada del Islam marca un antes y un después en la historia de Sumatra. ¿Cómo se produjo esa expansión del Islam en la isla? ¿Fue un proceso gradual o hubo algún evento crucial? La expansión del Islam en Sumatra fue un proceso gradual, principalmente a través del comercio y la interacción con los comerciantes musulmanes. Al principio, la nueva religión se concentró en las zonas costeras, donde el comercio era más activo, pero poco a poco fue penetrando hacia el interior, ganando adeptos entre la población local. Es interesante cómo el Islam, al igual que el hinduismo y el budismo, en su momento llegó a Sumatra a través del comercio y el intercambio cultural. Parece que las rutas comerciales no solo transportaban mercancías, sino también ideas y creencias que transformaron la isla. Exactamente. Y a medida que el Islam se asentaba en Sumatra, comenzaron a surgir nuevos reinos y sultanatos islámicos. Uno de los más importantes fue el sultanato de Samudra Pasai, que floreció en el siglo XIII. Este sultanato, con su capital en Pasai, se convirtió en un importante centro comercial y religioso, atrayendo a comerciantes y eruditos de todo el mundo islámico. El sultanato de Samudra Pasai. Ese es el nombre que finalmente da origen a la denominación actual de Sumatra, ¿verdad? Es como si el destino de la isla hubiera estado escrito en su nombre. En cierto modo, sí. El nombre Sumatra deriva del nombre de este sultanato y fue a partir del siglo IV que este nombre se popularizó, reemplazando a los nombres antiguos. Es fascinante cómo un simple nombre puede condensar tanta historia a Sumatra. Ya no solo nos habla de oro o de influencias extranjeras, sino de la propia identidad de la isla como un importante centro del Islam en el sudeste asiático. Sin duda. Y a partir de ese momento el nombre Sumatra se ha mantenido como la denominación principal de la isla, a pesar de las numerosas transformaciones que ha experimentado a lo largo de los siglos. Es un recordatorio de que los nombres no son simples etiquetas, sino que llevan consigo la memoria de un lugar. En el caso de Sumatra, su nombre actual nos habla de oro de influencias indias y árabes del auge del Islam. Exacto. El nombre Sumatra es un reflejo de la rica y diversa historia de la isla. Hablando de diversidad, ¿qué te parece si ahora nos adentramos en la fascinante geografía de Sumatra? Sus paisajes son tan variados como su historia. Me encantaría. Desde imponentes montañas hasta extensas llanuras, pasando por ríos, lagos y costas, la geografía de Sumatra promete ser un viaje fascinante. ¿Por dónde empezamos? Comencemos por la columna vertebral de la isla, las montañas Barisan, una cadena montañosa que se extiende a lo largo de toda la costa oeste. Las montañas Barisan. Ya hemos hablado de ellas. Pero me intriga saber más sobre su importancia no solo a nivel geográfico, sino también para la biodiversidad y la cultura de Sumatra. Las montañas Barisan son mucho más que una simple cadena montañosa. Son el lugar de una increíble variedad de ecosistemas, desde densos bosques tropicales hasta praderas alpinas. Allí encontramos especies únicas de plantas y animales, algunas de las cuales están en peligro de extinción. Es un recordatorio de la importancia de conservar la biodiversidad de Sumatra, que está amenazada por la deforestación y la expansión de la agricultura. ¿Qué medidas están tomando para proteger este patrimonio natural tan valioso? Hay diversas iniciativas en marcha para proteger la biodiversidad de Sumatra, tanto a nivel gubernamental como por parte de organizaciones no gubernamentales y comunidades locales. Se están creando áreas protegidas, se están promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y se está trabajando para concienciar a la población sobre la importancia de la conservación. Es alentador saber que hay personas trabajando para proteger la naturaleza de Sumatra. Y hablando de tesoros naturales, no podemos olvidar el Monte Kerinci, el volcán activo más alto de Indonesia. ¿Qué lo hace tan especial? El Monte Kerinci es un gigante que domina el paisaje de Sumatra. Su cráter humeante es un recordatorio constante de la fuerza de la naturaleza. Además, su altura y las condiciones climáticas extremas que lo rodean lo convierten en un desafío para los escaladores más experimentados. Es una montaña que impone respeto sin duda.
Y cerca del Monte Kerinci encontramos otro lugar fascinante, el lago Toba, el lago volcánico más grande del mundo. ¿Qué lo hace tan especial? El lago Toba es una maravilla natural de dimensiones impresionantes. Su origen volcánico le confiere una belleza única, con aguas cristalinas rodeadas de verdes colinas. Pero además de su belleza natural, el lago Toba es también un lugar con una rica historia y cultura. ¿A qué te refieres? En el centro del lago se encuentra la isla de Samosir Gar del pueblo Batak. Los Batak tienen una cultura ancestral que se ha conservado a lo largo de los siglos, con sus propias tradiciones, arquitectura, música y creencias. Es fascinante cómo la naturaleza y la cultura se entrelazan en un lugar como el lago Toba. Es un recordatorio de que los paisajes no solo son formaciones geológicas, sino también escenarios donde se desarrolla la vida humana con toda su riqueza y complejidad. Exacto. Hablando de escenarios donde se desarrolla la vida, los ríos de Sumatra juegan un papel fundamental. No solo proporcionan agua para la agricultura y el consumo humano, sino que también son importantes vías de comunicación y transporte. Ya hemos hablado del río Musi, que atraviesa la provincia de Sumatra Meridional, pero ¿qué otros ríos importantes encontramos en la isla? Además del Musi, encontramos ríos como el Batanghari, el Kampar y el Indragiri, que recorren la isla de oeste a este, desembocando en el estrecho de Malaca. Estos ríos son el hogar de una rica biodiversidad, incluyendo especies de peces, aves y mamíferos. Es increíble la variedad de vida que albergan los ríos de Sumatra. Y hablando de variedad, las costas de Sumatra también ofrecen un espectáculo único, ¿verdad? Sin duda, las costas de Sumatra se extienden a lo largo de miles de kilómetros, con una variedad de paisajes que van desde playas de arena blanca y arrecifes de coral hasta manglares y acantilados rocosos. Es un paraíso para los amantes de la naturaleza y la aventura. ¿Hay algún lugar en la costa que te gustaría destacar? Hay muchos lugares increíbles, pero sin duda las islas Mentawai merecen una mención especial. Este archipiélago, ubicado frente a la costa oeste de Sumatra, es famoso por sus olas perfectas para el surf, atrayendo a surfistas de todo el mundo. Las Islas Mentawai. He oído hablar de ellas. Se dice que son un paraíso para los surfistas. Lo son. Pero además de sus olas perfectas, las Islas Mentawai albergan una cultura indígena única con tradiciones ancestrales que se han conservado a lo largo de los siglos. Es un lugar donde la aventura y la cultura se combinan de una manera excepcional. Es fascinante cómo un lugar tan remoto puede ser a la vez un paraíso para los amantes de la aventura y un guardián de la cultura tradicional. Es como si las Islas Mentawai fueran un puente entre el mundo moderno y un pasado ancestral. Exactamente. Y esta combinación de elementos es lo que hace que las costas de Sumatra sean tan especiales. Playas, arrecifes de coral, manglares acantilados y una rica historia y cultura que se refleja en las comunidades que habitan la costa. Es increíble la diversidad de paisajes, ecosistemas y culturas que encontramos en Sumatra. Su geografía es tan rica y compleja como su historia y nos ofrece un sinfín de posibilidades para explorar y descubrir. Así es, Sumatra es una isla que nos invita a sumergirnos en su naturaleza, a conocer su historia y a descubrir la riqueza de su cultura. Sumatra, una isla que nos ha cautivado con su historia, su geografía y su gente. Una isla llena de contrastes, de una belleza natural impresionante y una riqueza cultural inigualable. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en Sumatra. Ha sido un placer compartir este viaje con ustedes. Y recuerden que el mundo está lleno de lugares fascinantes por descubrir. Hasta la próxima aventura. Hola a todos, wow, prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en un tema que de verdad les va a volar la cabeza. Totalmente. Hablamos de la teoría de cuerdas. ¡Me encanta! Usaremos como guía un artículo de Wikipedia en español para esta inmersión profunda. ¡Estupendo! ¿Listos para desafiar nuestra percepción del universo? Por supuesto. La teoría de cuerdas es una de las ideas más audaces y ambiciosas de la física moderna. Audaz, ambiciosa, no me digas más. Busca explicar el universo, pero no con partículas como estamos acostumbrados, sino con diminutas cuerdas vibrantes. Cuerdas vibrantes. Suena más a un concierto que a física teórica. ¿Cómo es eso? ¿Podría explicarnos un poco más? Imagina una guitarra, cada cuerda al vibrar produce una nota diferente, ¿verdad? Claro. Pues en la teoría de cuerdas, estas cuerdas, que son infinitamente más pequeñas que un átomo, vibran en diferentes frecuencias para crear las partículas que componen todo lo que conocemos. Espera, entonces electrones, protones, quarks, todos son solo. Losas. Vibrando. Exactamente. Es fascinante, pero
¿Cómo encaja eso con nuestra percepción tridimensional del mundo? Ya yo veo 3 dimensiones, no veo cuerdas vibrando por ahí. Ahí es donde la teoría de cuerdas se pone realmente intrigante. Para funcionar matemáticamente necesita de 10 dimensiones, 3 espaciales, una temporal y 6 adicionales que están compactificadas. Compactificadas, ¿eso qué significa? Universos escondidos en el pliegue de mi camisa. Es una imagen bastante acertada. Imagina una alfombra enrollada. De lejos parece una línea, pero de cerca se ven sus patrones y texturas. ¿Ya? Pues las dimensiones extra estarían enrolladas de forma similar a una escala tan pequeña que no las podemos percibir. Es increíble. Y hablando de cosas increíbles, ¿cómo se relaciona esto con las diferentes versiones de la teoría de cuerdas? He leído que hay 5 tipos principales. Sí, durante mucho tiempo, la existencia de 5 teorías de cuerdas era un verdadero rompecabezas. ¿Y cómo se resuelve ese rompecabezas? La teoría Mie entra en escena para unificar estas piezas. Propone 11 dimensiones, una más, y la existencia de objetos llamados pobranas. Cuando dimensiones y pibranas. Siento que me va a dar un cortocircuito. Puedes traducirlo a un lenguaje un poco más, digamos, terrenal. Claro. Si las cuerdas son como hilos que tejen la realidad. Son objetos como telos o incluso estructuras tridimensionales dentro de ese tejido. Son objetos con más dimensiones que las cuerdas y juegan un papel crucial en la teoría M. Entonces la teoría M sería como la teoría del todo, ¿no? La que unifica todas las fuerzas de la naturaleza. Exacto. Pero ¿cómo sabemos si todo esto es cierto? Esa es una de las grandes controversias que rodean a la teoría de cuerdas. Ajá. Algunos físicos argumentan que es demasiado compleja y difícil de probar. Ya ve. Y plantean una pregunta fundamental. Si no se puede demostrar que una teoría es incorrecta, ¿es realmente ciencia? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo podemos saber si estamos ante una revolución científica o ante un callejón sin salida? Bueno, esa es una pregunta que ha generado muchísimos debates dentro de la comunidad científica. Algunos críticos, como el físico Liz Moline, dicen que la teoría de cuerdas, al basarse en dimensiones que no podemos observar ni experimentar, se adentra más en un terreno filosófico que científico. Entiendo. Entonces, si la teoría de cuerdas es tan difícil de probar, hay otras teorías que intenten explicar la naturaleza del universo. ¿Hay alguna alternativa que ofrezca una perspectiva diferente? Sí existen otras teorías fascinantes. El artículo que estamos analizando menciona una en particular, la idea del universo holográfico propuesta por Juan Maldacena. Un universo holográfico suena a ciencia ficción. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esta idea? ¿Cómo funcionaría un universo así? Imagínate un holograma. Una imagen tridimensional proyectada en una superficie bidimensional. La idea de Maldacena es que la gravedad que nosotros percibimos como una fuerza en nuestro universo tridimensional podría ser en realidad una ilusión, una proyección desde un universo más simple y plano. Espera, está diciendo que podríamos ser como personajes de una película proyectada en una pantalla gigante. Eso sí que es alucinante. ¿Hay alguna evidencia que apoye esta teoría? Aunque parezca increíble, hay simulaciones recientes que parecen respaldar esta idea. Un equipo liderado por Yoshifumi Yakutake calculó la energía interna de un agujero negro usando la teoría de cuerdas, y la compararon con cálculos de un universo sin gravedad de menor dimensión. Los resultados fueron sorprendentemente similares. Entonces, si esos cálculos son correctos, la gravedad podría ser solo un efecto de un universo más fundamental, como una sombra proyectada desde otra realidad. Exactamente. Y si nuestro universo es realmente un holograma, esto abre un sinfín de posibilidades sobre la naturaleza de la realidad. Cuestiona nuestra percepción del espacio del tiempo e incluso de nuestra propia existencia. De acuerdo. Eso sí que es un cambio de perspectiva. Empezamos hablando de cuerdas vibrantes, luego aparecieron dimensiones ocultas y ahora resulta que podríamos vivir en un holograma gigante. Es un viaje increíble. Y aún no hemos terminado. El artículo también menciona algunas críticas a la teoría de cuerdas. No todos los físicos están convencidos de su validez. Claro, después de todo es una teoría que desafía muchas de nuestras ideas preconcebidas sobre el universo. ¿Cuáles son las principales críticas que se le hacen? Algunos argumentan que la teoría de cuerdas es demasiado especulativa y que se basa en suposiciones no probadas. Otros critican la dificultad para realizar predicciones comprobables. Es decir, que a pesar de su complejidad matemática, aún no se ha podido demostrar experimentalmente. Es como un hermoso castillo de arena que podría derrumbarse con la próxima ola. Esa es una buena analogía. Y el artículo menciona un crítico particularmente incisivo, el filósofo de la ciencia Mario Bunge. ¿Qué opina Bunge de la teoría de cuerdas? Comparte las mismas preocupaciones que otros físicos. Bunge va un paso más allá, califica la teoría de cuerdas directamente como pseudociencia. Argumenta que postula la existencia de dimensiones extra sin ninguna evidencia empírica, solo para que las matemáticas funcionen. Es una crítica bastante dura. Pero no es cierto que la ciencia a veces necesita de la imaginación y la especulación para avanzar.
A fin de cuentas, muchas ideas que en su momento parecieron descabelladas luego se confirmaron. Por supuesto, la creatividad es fundamental en la ciencia, pero esa creatividad debe estar guiada por el rigor, y la búsqueda de evidencia Bunge argumenta que la teoría de cuerdas se ha desviado demasiado del camino de la ciencia empírica. Entonces, ¿dónde nos deja esto? ¿Es la teoría de cuerdas una revolución en nuestra comprensión del universo? ¿O un callejón sin salida? ¿Es ciencia o pseudociencia? Esa es la gran pregunta, y aún no tenemos una respuesta definitiva. La teoría de cuerdas sigue siendo un campo de investigación activo, con muchos físicos brillantes trabajando en ella. Pero ¿qué pasa con el argumento de que si una teoría no se puede probar o refutar, no es ciencia? ¿Cómo se defienden los teóricos de cuerdas ante esta crítica? Algunos argumentan que la tecnología actual no es lo suficientemente avanzada para realizar las pruebas necesarias. Es como si tuviéramos un mapa del tesoro, pero nos faltara la herramienta adecuada para excavar. Entonces, podríamos estar a las puertas de un cambio de paradigma en nuestra comprensión del universo, pero limitados por nuestras herramientas actuales. Es una posibilidad. Solo el tiempo dirá si la teoría de cuerdas podrá superar estos desafíos y convertirse en una teoría científica sólida. Mientras esperamos esas pruebas, me pregunto, ¿qué implicaciones tiene todo esto para nosotros, aquí y ahora? Si nuestro universo es un holograma o una sinfonía de cuerdas vibrando, ¿cambia eso nuestra perspectiva de la vida cotidiana? Es una pregunta profunda. La teoría de cuerdas nos obliga a ampliar nuestra imaginación y a cuestionar nuestras suposiciones sobre la realidad. Incluso si nunca se confirma experimentalmente, nos abre la mente a nuevas posibilidades. Lo recuerda que hay mucho más en el universo de lo que podemos ver y tocar. Exactamente. Al explorar estas ideas, incluso las que parecen abstractas o especulativas, expandimos nuestro conocimiento y nuestra capacidad de asombro. Al final, la ciencia no se trata solo de encontrar respuestas, sino también de hacer las preguntas correctas. Y la teoría de cuerdas, sin duda, nos ha planteado algunas de las preguntas más audaces y fascinantes sobre el cosmos. Hemos cubierto mucho terreno en esta inmersión profunda en la teoría de cuerdas. Hemos visto cómo intenta unificar las fuerzas de la naturaleza, cómo nos obliga a imaginar dimensiones ocultas y cómo incluso podría sugerir que nuestro universo es un holograma. Hemos explorado sus ambiciones y sus controversias, sus defensores y sus críticos. Y aunque todavía no sabemos si la teoría de cuerdas es la respuesta definitiva a los misterios del universo, no se puede negar que ha estimulado la imaginación de físicos y filósofos por igual. Y quién sabe, tal vez algún día, gracias a la investigación y la experimentación, podamos finalmente desentrañar la verdadera naturaleza de la realidad. Hasta entonces nos quedamos con la fascinante posibilidad de que el universo sea mucho más extraño y maravilloso de lo que jamás imaginamos. Y con la invitación a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir maravillándonos con los misterios del cosmos. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Nos invitamos a hacer su propia inmersión en la teoría de cuerdas y a sacar sus propias conclusiones. Hasta la próxima. Esto para una inmersión profunda en la fascinante historia de los imperios africanos. Me apunto. Sabemos que te interesa ese tema. Claro. Y con razón, es un área enorme y llena de detalles increíbles. Tenemos un montón de información. ¿Sí? De tus artículos y notas, incluyendo la entrada de Wikipedia sobre imperios africanos. Ajá. Y vamos a extraer lo más importante para que puedas convertirte en un experto en la materia. Me encanta esa idea. A menudo la historia de África se simplifica demasiado. ¿Es verdad? Pero la realidad es mucho más compleja y emocionante. Exacto. Y empecemos con algo clave. Los imperios africanos no eran un bloque monolítico. No. Variaron enormemente en tamaño, poder e influencia a lo largo del tiempo. ¿Qué te parece si empezamos por definir exactamente qué es un imperio africano? Buena idea. La entrada de Wikipedia lo define como un estado multinacional que engloba diversas poblaciones y sistemas políticos bajo una sola entidad, generalmente a través de la conquista. Bien. Es decir, no eran entidades homogéneas, Yeah. sino mosaicos culturales y lingüísticos unidos bajo un mismo poder. Entiendo. Entonces, estamos hablando de miles de años de historia y conquistas. Para no perdernos, ¿qué te parece si repasamos una línea de tiempo de algunos de los imperios más notables? Perfecto. Empecemos con uno de los más antiguos y conocidos. El Imperio Egipcio, que existió entre el 1570 y el 1070 AC. ¡Wow! Su longevidad e impacto en la cultura, la arquitectura y la tecnología son innegables. Claro. Las pirámides y los jeroglíficos siguen fascinando al mundo entero. ¿Y qué hay de otros imperios antiguos? Y un poco más tarde,
Sí. Entre el 760 y el 656 así, surge el reino de Kush, ubicado al sur de Egipto. Fue conocido por su poderío militar y su comercio de oro y marfil, elementos que siempre han sido sinónimo de riqueza y poder. Exacto. Y si avanzamos hacia la época medieval, encontramos imperios fascinantes como el Kanem-Bornu, que existió entre los años 700 y 1893, Sí. con un breve intervalo de interrupción, más de 1000 años de historia. Impresionante, ¿verdad? Fueron clave en el comercio transsahariano, conectando el norte de África con el África subsahariana. Increíble. Y hablando de comercio, no podemos olvidar al Imperio de Ghana, Por supuesto. que floreció entre los años 750 y 1076. Se convirtió en una potencia comercial gracias al control de las rutas de comercio del oro y la sal. Exactamente. Es increíble cómo estos imperios conectaban diferentes regiones y culturas a través del comercio. Y si nos acercamos a la era moderna, Vale. ¿qué imperios destacarías? En ese periodo tenemos imperios como el Songhai, que existió entre 1340 y 1591. Fue uno de los imperios más grandes de África Occidental, conocido por su compleja organización política y su formidable ejército. Un verdadero gigante. Ujú. ¿Y qué me dices del Imperio Etíope? Ah, Recuerdo haber leído sobre sus iglesias talladas en roca. el imperio etíope es un caso único. Existió desde 1137 hasta 1974, convirtiéndolo en uno de los imperios más duraderos del mundo. Increíble. Su cultura, fuertemente influenciada por el cristianismo, y su resistencia a la colonización europea lo hacen un imperio fascinante. Y no podemos olvidar el imperio Asante, que floreció entre 1601 y 1394. Sus logros económicos y su sofisticada organización social son impresionantes. Desde luego. Controlaron el comercio de oro y esclavos en la actual Ghana, lo que les permitió acumular una gran riqueza. Además, desarrollaron un sistema político y legal muy avanzado para su época. Sí. Impresionante. Ahora bien, si estamos hablando de imperios, el tamaño definitivamente importa, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles de estos imperios eran los verdaderos pesos pesados en términos de área terrestre? Buena pregunta. Según Wikipedia, el Califato Fatimí y el Sultanato Mameluco de Egipto encabezan la lista. A ver. Con 5,1 y 2,1 millones de kilómetros cuadrados, respectivamente. Eso es más grande que toda la India. Increíble. No imaginaba que algunos de estos imperios africanos hubieran alcanzado tal tamaño. Es fascinante, ¿verdad? Y esto solo nos da una pequeña idea de la magnitud y la complejidad de la historia de los imperios africanos. A menudo escuchamos sobre imperios de otras partes del mundo, pero los imperios africanos no siempre reciben la misma atención. ¿Por qué crees que es eso? Es una pregunta importante. Creo que, por un lado, existe una falta de conciencia general sobre la historia africana. Los sistemas educativos de muchas partes del mundo tienden a centrarse en la historia europea, dejando de lado las narrativas africanas. Tienes razón. Y eso puede llevar a percepciones erróneas y a la perpetuación de estereotipos. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? Es fundamental desarrollar un pensamiento crítico y cuestionar las narrativas dominantes. Buscar fuentes diversas, investigar diferentes perspectivas y estar abiertos a la complejidad de la historia son pasos cruciales para comprender el pasado de manera más completa y precisa. Totalmente de acuerdo. Y creo que esta inmersión en la historia de los imperios africanos es un buen punto de partida para empezar a cambiar nuestra perspectiva. Sin duda. Y con esto vamos a tomar un pequeño descanso. Y volvemos enseguida para continuar con nuestra inmersión. Retomemos nuestra inmersión en los imperios africanos. Ya exploramos la definición de un imperio africano y repasamos una línea de tiempo general. Ahora, profundicemos en ejemplos concretos para entender mejor su impacto y legado. ¿te parece? Me parece perfecto. Siempre me han fascinado las historias sobre reinos antiguos, con sus intrigas palaciegas, sus hazañas legendarias y sus grandes líderes. ¿Qué tal si empezamos por el imperio de Malí, que floreció entre los siglos XIII y XVI? Recuerdo haber leído sobre Mansa Musa. Sí. ¿No fue él uno de los gobernantes más ricos de la historia? Exactamente. Mansa Musa gobernó el imperio de Malí desde 1312 hasta 1337. Y es famoso por su legendaria peregrinación a la Meca en 1324. Imagínate esto, su caravana era tan grande y opulenta que llevó consigo toneladas de oro, causando una inflación masiva en los mercados a lo largo de su ruta. ¡Wow! Eso sí que es viajar con estilo. Debió causar una gran impresión en todos los lugares que visitó. ¿Pero el imperio de Malí era solo riqueza o había algo más? Más allá de la riqueza personal de Mansa Musa, el imperio de Malí era conocido por su sofisticada organización política y su vibrante economía Timbuktu. Una de sus ciudades más importantes se convirtió en un centro intelectual y comercial de renombre mundial, atrayendo a eruditos y comerciantes de todas partes. Es increíble cómo estos imperios no solo acumulaban riqueza, No. sino que también promovían el conocimiento y la cultura.
agricultura. ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar de esto? Bueno, el Imperio de Malí también era famoso por sus avanzadas técnicas agrícolas. Desarrollaron sistemas de irrigación complejos que les permitían cultivar una gran variedad de productos, asegurando la prosperidad económica de la región. ¿Y qué me dices del reino de Aksum? Que floreció entre los siglos 5 y 5 de sí, en lo que hoy es Etiopía y Eritrea. Fueron una potencia marítima y comercial formidable. He oído hablar de ellos, pero no conozco mucho sobre su historia. ¿Qué los hacía tan especiales? Para empezar, desarrollaron un sistema de escritura propio, el Gises, que todavía se utiliza en algunas partes de Etiopía y Eritrea. Esto ya nos habla de un alto nivel de desarrollo cultural. Además, controlaban una vasta red comercial que se extendía desde el Mar Rojo hasta el Océano Índico. Un verdadero imperio globalizado de la antigüedad. Intercambiaban especias, marfil, oro y otros productos exóticos, ¿verdad? Exactamente. Y no podemos olvidar su arquitectura monumental. Sí. Los obeliscos de Aksum, algunos de los cuales alcanzan alturas impresionantes, son un testimonio de la habilidad y el ingenio de sus constructores. Es cierto. Esos obeliscos son realmente impresionantes. ¿Qué otros ejemplos de arquitectura monumental podemos encontrar en los imperios africanos? Me gustaría conocer más sobre este tema. Claro que sí. El Gran Zimbabue, ubicado en el actual Zimbabue, es otro ejemplo notable. Este complejo de estructuras de piedra, construido entre los siglos XVIII y XV, fue el centro del reino de Zimbabue, una potencia comercial que controlaba las rutas de comercio de oro y marfil en el sur de África. Recuerdo haber visto fotos de esas ruinas. Son realmente impresionantes. Sabemos algo sobre la gente que las construyó. ¿Cómo era su sociedad? Todavía hay cierto debate entre los historiadores sobre los detalles de la cultura y la sociedad del reino de Zimbabue. Sin embargo, se cree que fueron hábiles agricultores, ganaderos y artesanos, y que desarrollaron una sociedad compleja y estratificada. Es increíble cómo estos imperios africanos dejaron un legado tan rico y diverso. Sí. Desde imponentes estructuras arquitectónicas hasta sofisticados sistemas políticos y económicos. Realmente me has abierto los ojos a una historia que desconocía en gran medida. Pero me pregunto, ¿cómo era la vida diaria en estos imperios? ¿Cómo se organizaban? La vida diaria en los imperios africanos variaba mucho según la región, la época y la posición social de cada individuo. La mayoría de la población vivía en áreas rurales, dedicándose a la agricultura, la ganadería o la artesanía. Las ciudades, por otro lado, eran centros de comercio, cultura y administración. Imagina la diferencia entre vivir en una ciudad como Timbuktu, en el imperio de Malí, con su famosa universidad y su vibrante mercado, y vivir en una aldea agrícola remota. Claro, debió haber una gran diferencia en cuanto a oportunidades y estilo de vida. Y en cuanto a la organización social, ¿cómo se estructuraban estas sociedades? La mayoría de las sociedades africanas precoloniales eran jerárquicas. En la cima de la pirámide social se encontraban los gobernantes, la nobleza y los líderes religiosos. Debajo de ellos estaban los comerciantes, los artesanos y los agricultores. Y en la base de la pirámide social se encontraban los esclavos, que lamentablemente eran una parte integral de la economía de muchos imperios. Entiendo. Es importante recordar esa parte oscura de la historia. La esclavitud, aunque presente en muchas culturas a lo largo de la historia, tuvo un impacto devastador en África. Es una herida profunda en la historia del continente. Absolutamente. No podemos negar ni minimizar el sufrimiento causado por la esclavitud. Sus consecuencias se siguen sintiendo hasta el día de hoy. Es un recordatorio de que la historia no siempre es gloriosa. No. Y que debemos aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor. Totalmente de acuerdo. Aprender sobre estos imperios, sus logros, pero también sus aspectos más oscuros, nos ayuda a tener una visión más completa y equilibrada del continente africano. Y creo que este es un buen punto para basar la siguiente parte de nuestra inmersión. ¿Qué te parece si ahora nos enfocamos en la organización política de estos imperios? Me parece una excelente idea. Hay mucho que descubrir sobre cómo se gobernaban a sí mismos, sus estructuras de poder y las diferentes formas de gobierno que existían. Hemos explorado la grandeza de imperios como Malí o Aksum, su arquitectura, economía y hasta su vida cotidiana. Pero ahora me pica la curiosidad. ¿Cómo funcionaba la política en estos imperios? ¿Eran todos monarquías absolutas o había otras formas de gobierno? Esa es una pregunta clave. La estructura política de los imperios africanos era tan diversa como los propios imperios. Si bien muchos eran monarquías con un rey o emperador en la cima, la forma en que ejercían el poder variaba mucho. Tenían algo parecido a nuestros parlamentos o congresos. O el emperador tenía la última palabra en todo. Había sistemas con elementos de participación. Por ejemplo, el imperio Songhai, que ya mencionamos, tenía un sistema bastante complejo. El emperador delegaba parte de su autoridad a gobernadores provinciales y funcionarios locales.
Además, un consejo de notables lo asesoraba en asuntos importantes. Entonces no era un sistema totalmente autocrático. ¿Había algún mecanismo para controlar el poder del emperador? Si bien el emperador tenía la última palabra, el sistema Songhai incorporaba elementos de consulta. Esto les permitía gobernar un territorio tan vasto de manera más efectiva. Imagínate, el emperador no podía estar en todas partes a la vez. Claro, la comunicación en aquella época no era como ahora. Había sistemas políticos que no fueran monarquías. Sí, aunque no eran tan comunes. Un ejemplo fascinante es la Confederación Aro en la actual Nigeria, que existió entre los siglos XVIII y XIX. Su sistema de gobierno no se basaba en un rey o emperador, sino en un consejo de ancianos que representaban a diferentes clanes y grupos étnicos. Suena a un sistema de consenso. ¿Tenían algún mecanismo para resolver disputas entre los clanes? La Confederación Aro es una muestra de que las formas de gobierno en África precolonial eran mucho más variadas de lo que se suele creer. Tenías imperios centralizados con monarcas poderosos, pero también confederaciones descentralizadas con sistemas de gobierno más participativos. Es increíble la diversidad de sistemas que existían. Al repasar la historia de estos imperios, me doy cuenta de que a menudo se asocia África solo con la colonización y la esclavitud. ¿Cómo podemos cambiar esa narrativa? Es crucial promover una educación más inclusiva que reconozca y valore las diversas historias y culturas de África. Hay que enseñar que la historia del continente no empieza con la llegada de los europeos, sino que tiene raíces profundas que se remontan a miles de años atrás. Completamente de acuerdo. Y creo que esta inmersión en la historia de los imperios africanos ha sido un paso en esa dirección. Sin duda, compartir este conocimiento y fomentar el diálogo ayuda a desmantelar estereotipos y a construir una comprensión más profunda de la historia de África. Hemos recorrido un largo camino en este viaje. Hemos aprendido sobre la estructura política, los logros económicos y el impacto en el mundo de estos imperios. Pero sobre todo hemos comprendido la importancia de mirar más allá de las narrativas simplistas y abrazar la complejidad de la historia. Exactamente. La historia de África es una tapestry rica y vibrante, llena de historias fascinantes y lecciones valiosas. Te invito a seguir explorando, cuestionando y aprendiendo. Hay un mundo de conocimiento por descubrir, y la historia de África te espera con los brazos abiertos. Qué gran cierre para esta inmersión. Gracias por compartir tu conocimiento y tu pasión por la historia africana. Estoy seguro de que ahora vemos este continente con una nueva perspectiva, apreciando su riqueza y complejidad. Y hasta la próxima a seguir explorando.